doctor Oscar, que me siento muy complacido de estar aquí después de todos esos años y me complace mucho escuchar que algo de la flexibilidad de la que se ufana tanto el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional le haya llegado al programa de plan de estudios de filosofía de la Universidad de Pamplona. Yo creo que con esas solas palabras pues me siento muy contento pensando, digamos, en esa visita de hace ya tantos años. Me complace también mucho saber que el programa cumple 25 años. Quiero felicitarlos. Mantener un programa de filosofía 25 años en condiciones que en todo el país son difíciles. En este momento, por ejemplo, por citar un ejemplo, sé que en el Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes tienen problemas para sobrevivir en una universidad privada. Bueno, entonces quiero felicitarlos sinceramente por eso. Y bueno, ya pasando a mi charla, quiero decir en primer lugar que en lo que respecta al tiempo estoy en manos de Carlos. Carlos me va a ir indicando cuánto tiempo va pasando, porque en realidad pues he preparado una charla que digamos contiene buena parte del trabajo que vengo haciendo últimamente sobre Nietzsche, y me ha costado mucho trabajo condensar ese trabajo en los 45 o 50 minutos que tengo a disposición hoy, y sé que habrá cosas que no alcance a decir. Bueno, comienzo entonces diciendo que pues, el propósito de esta charla es responder a la pregunta cómo concibe Nietzsche en su último libro, cómo concibe su filosofía, y esto en el caso de él se confunde con la pregunta cómo se concibe él a sí mismo como filósofo. Y esta ya es una primera particularidad de la manera como Nietzsche piensa la filosofía. Nietzsche piensa la filosofía como el producto, ¿sí?, del filósofo, y a él le interesa más que la filosofía como doctrina, enfocarse en el filósofo como un determinado tipo de hombre. Bien, entonces pues esa es la pregunta. Para responderla, pues apelo al último libro de Nietzsche, el último escrito que preparó antes de sufrir su colapso definitivo en enero de 1889. Este es Exe Homo, el libro de que hablo. Eso traduce "He aquí el hombre", son unas palabras atribuidas a Cristo, y hay una alusión pues a la vida de Cristo, pero el subtítulo por su parte es cómo uno deviene lo que uno es, y en ese subtítulo pues hay una preocupación grande en su pensamiento. Quiere responder en este libro, digamos, a esa pregunta, cómo uno deviene lo que uno es. Bien, voy a volver sobre esto un poquito más adelante, pero digo de manera muy telegráfica, para empezar, que este libro está concebido por Nietzsche como un prólogo, un extenso prólogo a una obra que pensaba él publicar seguidamente con el título de la inversión de todos los valores. Este era el título para esa publicación, que nunca llegó a ser en virtud del colapso que acabo de mencionar. Entonces, Exe Homo es un gran prólogo para un gran libro, y en ese prólogo él decide narrar su vida. Exe Homo es como una autobiografía
así se la suele ver. Y dentro de esa autobiografía encontramos una presentación de cada uno de sus libros, y esta es una particularidad de este libro que se llama Ecce Homo. Ecce Homo es entonces a la vez un prólogo para un libro que él venía proyectando largamente y al cual él le da mucha importancia, un libro titulado La inversión de todos los valores, y es a la vez, termina siendo un prólogo a toda su obra, y ya vamos a ver en un instante, digamos, mirando el índice de la obra, cómo concibe él este libro a la vez como introducción para una obra futura y como una cierta introducción a toda su demás obra escrita anteriormente. Porque, como digo, en esa obra se encuentra una presentación de cada uno de sus escritos en orden cronológico, desde el primero, el nacimiento de la tragedia, hasta el último que él había escrito hasta entonces, que era el caso Wagner. Bien, en esta obra, Ecce Homo, Nietzsche aplica lo que yo llamaría como un precepto hermenéutico que deriva, digamos, de una de las, como uno de los lemas de lo que uno podría llamar su metafilosofía. En el numeral 6 de Más allá del bien y del mal, uno de sus libros, él afirma que toda gran filosofía es la autoconfesión de su autor. Y este libro, Ecce Homo, da claro testimonio como de esa concepción, ¿sí? En este libro, Ecce Homo, el último de sus libros, él realmente pone en ejercicio esa vieja idea que él tiene, según la cual la filosofía no es otra cosa que la confesión, autoconfesión de su autor. Entonces, en Ecce Homo encontramos en realidad una autoconfesión, es así de manera, digamos, una autoconfesión hecha de manera directa, en la forma como de una autobiografía, pero esa autoconfesión debe ser entendida, según el autor, como una manera de introducir su obra entera, es decir, todos sus escritos, incluido el que está por venir. Bueno, entonces de esa obra me propongo al final de esta charla, me propongo leer algunos apartes del prólogo, porque esta obra que Nietzsche concibe como prólogo para la inversión de todos los valores, tiene ella misma un prólogo, ese sí, comparativamente breve, por comparación a la obra entera, Ecce Homo, un prólogo de 4 numerales y pues yo me propongo leer simplemente unos apartes de ese prólogo al final. Bueno, esta charla entonces se puede entender a la vez se puede entender por un lado como una introducción a la lectura de Ecce Homo, pero también como una introducción a la metafilosofía de Nietzsche tal y como está presente en Ecce Homo. Y aquí entiendo por introducción a su metafilosofía, entiendo ante todo como una contextualización genética de esa metafilosofía de Nietzsche expuesta entre líneas en Ecce Homo. Por otra parte, ya para finalizar con esta introducción de la charla, quisiera aquí citar lo que aparece al comienzo, en las primeras páginas, de un libro reciente publicado en 2019 sobre la metafilosofía de Nietzsche. Es un libro de Loeb y Mayer de 2019, titulado en inglés la metafilosofía de Nietzsche. Es el comienzo de ese libro,
de la introducción de ese libro quiero citar lo siguiente y tomar esto como el punto de partida de mi charla. Y es lo siguiente. Entonces, voy aquí a traducir rápidamente el comienzo de esa obra reciente sobre la metafilosofía de Nietzsche. Dice: ¿qué es la filosofía? Esta es una pregunta que Platón planteara por primera vez cuando inventó el término filosofía y cuando trazó una clara distinción entre la investigación filosófica por un lado, la poesía por otro lado, la poesía homérica, la ciencia natural presocrática y la argumentación sofística. La respuesta de Platón a la pregunta ¿qué es la filosofía? Era que la filosofía es el amor por la sabiduría, lo cual significaba una búsqueda de la verdad, conducida primeramente en las áreas fundamentales o fundacionales de la filosofía, tales como la ontología, la epistemología y la filosofía de la mente, una búsqueda de la verdad que tenía consecuencias importantes en los campos axiológicos de la ética, la política y la estética. Esta respuesta de Platón siguió siendo una constante a través de toda la historia subsecuente de la filosofía, a pesar de las importantes glosas que agregaron a esa respuesta de Platón, la teleología de Aristóteles, el dualismo de Descartes, el escepticismo de Hume, el idealismo de Kant, el historicismo de Hegel y el voluntarismo de Schopenhauer. Bueno, y aquí viene entonces una muy compacta caracterización de la metafilosofía de Nietzsche, que yo quiero colocar aquí como trasfondo de la lectura que quiero hacer de esos pasajes de Exeon más adelante. Dicen estos dos autores en la introducción a la metafilosofía de Nietzsche, dicen lo siguiente: Nietzsche fue uno de los primeros pensadores occidentales en poner en cuestión la influyente definición metafilosófica de Platón y sus distinciones. Con esas distinciones se refiere pues a estas distinciones de la filosofía o de esta forma platónica de distinguir la investigación filosófica de la poesía homérica, de la ciencia presocrática y de la argumentación sofística. Nietzsche, entonces, según estos autores, es uno de los primeros que pone en cuestión esta concepción metafilosófica de Platón. Atacó el racionalismo platónico en todas sus obras y criticó la voluntad de verdad de Platón en sus escritos tardíos. Bien, de esto de lo que acabo de leer, quiero simplemente subrayar el hecho de que no solo la filosofía de Platón, sino no solo la filosofía de Nietzsche, sino la metafilosofía de Nietzsche se entiende como un distanciamiento, como un fuerte distanciamiento frente a la filosofía de Platón y a la metafilosofía de Platón. Sigo leyendo aquí para que entendamos mejor qué es lo que aquí se entiende y qué es lo que yo entiendo también en esta charla por metafilosofía. Por la metafilosofía de Nietzsche entendemos, dicen Lloyd y Meyer, entendemos una investigación filosófica de primer orden y de carácter prescriptivo, una investigación en la naturaleza, el método y la meta de la filosofía. Así pues, al investigar
la metafilosofía de Nietzsche, estamos dando respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué debería ser la filosofía? ¿Cómo debería hacerse la filosofía? ¿Por qué y para qué fin debería practicarse la filosofía? Cualquier estudiante instruido de Nietzsche estará de acuerdo en que hay una riqueza o hay pues, una gran cantidad de reflexiones en sus textos y que esta, digamos, faceta de su filosofía es una de las más interesantes y valiosas contribuciones a la filosofía. Es decir, dicho brevemente, interesa destacar aquí a los autores que no solo la filosofía de Nietzsche es una contribución a la historia de la filosofía, sino que su metafilosofía es hoy en día una contribución importante también para pues, la filosofía contemporánea. Al pensar profundamente acerca de Nietzsche, se siente uno obligado a confrontar y a evaluar su filosofar metafilosófico como un filosofar original y distintivo. Bien, hasta ahí entonces la cita. Bueno, a continuación, y digamos, esto quiero hacerlo de manera muy rápida porque el tiempo no me permite aquí extenderme mucho. Quisiera, contextualizando genéticamente, como decía, esta lectura que quiero hacer al final de unos pasajes del prólogo de Ecce Homo, quisiera hacer como presentar una visión panorámica muy rápida de la metafilosofía de Nietzsche desde la primera de sus obras, El nacimiento de la tragedia, hasta el año 1886, 2 años antes de la redacción de Ecce Homo. Una visión de conjunto que nos permita como ver como los lineamientos fundamentales de esa metafilosofía antes de que Nietzsche escriba Ecce Homo. Entonces, pues aquí voy a ir mucho más rápido de lo que inicialmente pensé que era deseable. Entonces, aquí voy a pasar muy rápidamente, no sé si, a ver qué tenemos acá, bajemos un poco más. Sí, entonces, pues acá quiero ofrecer una visión panorámica de las fases de la metafilosofía de Nietzsche, desde el nacimiento de la tragedia hasta 1886, que es como una fecha importante, 1886, en la metafilosofía de Nietzsche, porque aquí, durante ese año, con la publicación de Más allá del bien y del mal, con la publicación de una serie de prólogos que él escribe para sus obras anteriores, y también con el libro quinto de la Gaia Ciencia que él añade a la primera edición del libro así titulado, sí, un libro quinto que le agrega en 1886. Con esos 3 escritos yo creo que él logra condensar su metafilosofía antes de que en 1888 él emprenda, digamos, una redacción, la redacción de sus últimos libros. Entonces aquí va, digamos, esta visión de conjunto. Voy a pasar muy rápido por todo esto, entonces, y luego vamos a aterrizar en Ecce Homo finalmente. Bien, lo primero que quiero observar respecto de lo que acabamos de escuchar de Löwin y Meyer, lo primero que quiero enfatizar es lo siguiente: el carácter antiplatónico
solo de la filosofía, sino de la metafilosofía de Nietzsche, tal y como se entiende metafilosofía según lo que acabamos de escuchar. El punto de partida de la metafilosofía de Nietzsche se encuentra en un fragmento póstumo de la época de la redacción de su primer libro, El nacimiento de la tragedia. En uno de esos fragmentos, Nietzsche caracteriza por primera vez su filosofía de la siguiente manera. Dice, más o menos, mi filosofía, platonismo invertido. Mi filosofía, platonismo invertido. Entre más lejos de lo que verdaderamente es, tanto más bello y tanto mejor. La vida en la apariencia como meta. Ese es un muy breve fragmento de Nietzsche, donde Nietzsche resume por primera vez cómo entiende él su filosofía, y al entenderla de esa manera queda claro que desde un primer momento Nietzsche concibe su filosofía como el inverso de la filosofía de Platón, como platonismo invertido. Y queda claro también que esa inversión del platonismo que él va a llevar a cabo en el primero de sus escritos, El nacimiento de la tragedia, es una inversión que tiene que ver justamente con el valor de la verdad. Lo que se invierte realmente, y así lo expresa el fragmento de manera muy compacta, lo que se invierte es el valor que Platón le atribuye a la verdad por encima de la apariencia. Ese valor lo invierte Nietzsche. Platón pone la verdad por encima de la apariencia. Nietzsche pone a la apariencia por encima de la verdad. Lo que eso significa es lo que, lo que Nietzsche quiere decir con eso es algo que se puede leer profusamente en su primer libro, El nacimiento de la tragedia. Entonces, quiero aquí hacer una pequeña corrección al texto que acabo de leer de Lobby Mayer, para quienes este trabajo consistente en realizar una inversión valorativa de lo que Nietzsche va a llamar posteriormente la voluntad de verdad, no comienza en realidad con sus últimos escritos, sino comienza ya con el primero. Y por eso, digamos, esta afirmación metafilosófica de Nietzsche sobre su propia filosofía, mi filosofía, platonismo invertido, realmente marca la tónica para toda su posterior filosofía y metafilosofía. Bien. Luego del nacimiento de la tragedia, y aquí tengo que ir un poco más rápido, después del nacimiento de la tragedia, Nietzsche trabaja en un libro que nunca llega a publicar sobre los filósofos. Los estudiosos conocen ese libro inédito, o más bien los apuntes para ese libro inédito. Los estudiosos, esos apuntes, los estudiosos los conciben como apuntes para un así llamado libro de los filósofos. Lo más decantado que nos ha quedado de toda esa cantidad de apuntes y esbozos es un texto publicado póstumamente con el título de La filosofía en la época trágica de los griegos. De ese proyecto, que nunca llega a cumplirse, Nietzsche nunca llega a enviar un libro con ese título a la imprenta. De ese proyecto quiero destacar, por un lado, la afirmación que él hace en la introducción a ese libro, la afirmación que hace según la cual la filosofía de un filósofo realmente nos da es una idea de la personalidad de ese filósofo.
y él en la introducción dice que se propone examinar de la doctrina de los filósofos aquello que nos permita avisorar, entrever la personalidad del filósofo, y agrega que mientras que los argumentos de los filósofos y los sistemas de los filósofos son perecederos, siempre habrá un filósofo que refute las doctrinas de un filósofo anterior. Lo que un sistema filosófico nos dice sobre la personalidad del filósofo apunta hacia algo que es imperecedero, y es la grandeza del filósofo como expresión de la grandeza del hombre. Eso lo dice Nietzsche en la introducción, y de esa manera implícitamente, digamos, plantea como otro precepto fundamental de su metafilosofía, que es el siguiente, ¿sí? Realmente lo que importa de una filosofía es la imagen que ella nos ofrece del hombre que como autor la produce. Y esto es, estoy repitiendo algo que ya había dicho al comienzo, y esto es muy significativo, digamos, para la metafilosofía de Nietzsche, es decir, para su concepción de la filosofía. Él concibe, como ya lo dije, posteriormente, en Más allá del bien y del mal, concibe toda gran filosofía como la autoconfesión de su autor, como una especie, dice él, de memorias inadvertidas o de recuerdo involuntario o de memoria involuntaria del autor. O sea, la filosofía de un filósofo realmente es una forma de guardar memoria acerca de lo que ese filósofo ha vivido y de lo que ese filósofo es como ejemplo de la grandeza de un ser humano. Esa visión se encuentra ya en la introducción a ese libro inédito. Entonces, de ese proyecto quiero destacar eso. Posteriormente, Nietzsche publica su obra, Las Cuatro Intempestivas, se llaman Consideraciones Intempestivas, son 4. Y aquí me quiero detener rápidamente en la tercera de ellas, titulada Schopenhauer como educador, donde, como el título lo sugiere, Nietzsche se detiene sobre el filósofo como educador, porque aquí Schopenhauer, claro está digamos, hace las veces del gran filósofo como educador. Dicho sea de paso, más adelante dice Nietzsche que ese texto ha debido de titularlo no Schopenhauer como educador, sino Nietzsche como educador. Y en efecto, encubiertamente, de la manera como Platón también se esconde detrás de Sócrates, Nietzsche estaría hablando a través de Schopenhauer cuando habla aquí de Schopenhauer como educador. Y lo que encontramos en Schopenhauer como educador entonces es otra vez una metafilosofía que se presenta como una metafilosofía impersonal, pero que es una metafilosofía profundamente personal, donde nuevamente, hablando de la filosofía de Schopenhauer, realmente está ofreciendo indirectamente una visión de su propia filosofía. De ese texto, Schopenhauer como educador, quiero resaltar 2 ideas, se podrían resaltar más. Una, la exaltación de lo que él llama el hombre schopenhaueriano. De ese hombre schopenhaueriano, si tienen, podemos aquí mirar rápidamente, bajamos un poco más en el texto hasta llegar aquí a un título que dice la metafilosofía de Schopenhauer como educador. Ahí rápidamente quiero leer lo siguiente, pero lo pongo
a ustedes muchas dificultades porque este texto aquí, que es un conjunto de citas, no es muy perspicuo. Dice, el hombre schopenhaueriano toma el sufrimiento voluntario que produce la veracidad, lo toma sobre sí, se lo echa encima, lo asume ese sufrimiento voluntario de la veracidad, y este sufrimiento le sirve para lograr una total transformación y una total inversión. Aquí se empieza a ver que Nietzsche tiene una cierta predilección por el uso de esta palabra, y una cierta inversión de su ser, de su esencia, ¿sí? Y digamos, esta transformación de su ser, de su esencia, es el sentido auténtico de la vida. Lo que aquí me interesa resaltar de este pasaje es el papel importante que Nietzsche le atribuye aquí a la veracidad, ¿sí? El hombre schopenhaueriano, lo repito, es el hombre que asume voluntariamente el sufrimiento de la veracidad. La veracidad, ¿sí? Este amor por la verdad del filósofo representa para Nietzsche un sufrimiento. Ese sufrimiento conlleva una transformación de quien lo sufre, incluso una inversión, ¿sí? De su propio ser, y esto es para Nietzsche en este escrito nada menos que el sentido de la vida, al menos para este tipo de hombre que él llama el hombre schopenhaueriano, que no es otro que el filósofo tal y como lo entiende Nietzsche en este momento. La segunda idea que quiero rescatar de este escrito es la idea del filósofo como legislador. ¿Qué entiende Nietzsche por legislador aquí? Esta es una idea del filósofo que él extrae de la filosofía, no de Schopenhauer, sino de los filósofos griegos y particularmente de los presocráticos. Según él, el filósofo como legislador es alguien que determina la medida, determina la moneda, determina el peso de las cosas. Y al poner las cosas de esa manera, lo que Nietzsche nos está diciendo, para utilizar un lenguaje que será del Nietzsche posterior, lo que nos está diciendo es que el filósofo, en tanto legislador, le da el valor a las cosas, ¿sí? Le da la medida a las cosas, introduce la moneda con la cual se tasa el valor de las cosas, introduce la forma de medir también el peso de las cosas. Para Nietzsche, el filósofo en la antigüedad al menos cumplía ya ese papel de legislador. Bueno, saltando ya a una época posterior y acercándonos a 1886, pasando a una época posterior de su metafilosofía, pasando al periodo inmediatamente posterior a la redacción y publicación de sus 3 obras siguientes, después de las 4 consideraciones intempestivas, Nietzsche publica varios libros que luego en su reedición se convierten básicamente en 3 libros: Humano demasiado humano, Aurora y La ciencia jovial. A esos 3 libros él los comprende como libros que pertenecen a su espiritualidad libre. Son los libros de la época que él llama la época, pues, de su propio desarrollo filosófico, que él designa como la época del espíritu libre. Detrás del espíritu libre realmente se encuentra el filósofo. Este es ¿cómo decirlo? Como un título, un rótulo, un nombre que Nietzsche le da al filósofo durante esta época
el nombre de Espíritu Libre. Reflexionando sobre esos tres libros, y esto lo digo en toda brevedad, Nietzsche termina por concebir esa fase de su filosofía como una fase en la que se produce una fundamental autosuperación de la moral por veracidad, y aquí quiero destacar una vez más la presencia de esta palabra, de este concepto que es el de veracidad, ¿sí? Que ya lo vimos jugando un papel en Schopenhauer como educador, en la definición del filósofo y del hombre schopenhaueriano. Lo que se ha producido con estos tres libros, dice Nietzsche, es la autosuperación de la moral por veracidad. Luego, en unas apreciaciones retrospectivas sobre su próximo libro, Hacia habló Zaratustra, en unas consideraciones retrospectivas que están consignadas ya en Exe Homo, y aquí empiezo a citar el libro pues, en el que me quiero concentrar finalmente, en una consideración retrospectiva hacia el final del libro Exe Homo, una consideración retrospectiva sobre Hacia habló Zaratustra, Nietzsche, para decirlo brevemente, aunque aquí está la cita, que es un poco larga, no la voy a leer, Nietzsche nos dice que detrás del nombre de Zaratustra realmente lo que él busca dar a entender es, detrás de ese nombre se esconde esa autosuperación de la moral por veracidad, de la que ya él comenzaba a hablar en 1882. En 1888, en Exe Homo, entonces Nietzsche le atribuye lo que le atribuye al Espíritu Libre en 1882, se lo atribuye a Zaratustra como obra, como el personaje central de la obra de 1883 y 84, que sigue a su periodo de la espiritualidad libre. Yo creo que esto es, digamos, es una constatación que para mí es muy importante en esta reconstrucción de la metafilosofía de Nietzsche. El periodo siguiente, en lo que podríamos llamar la historia de la metafilosofía en Nietzsche, es 1886, y pues de todo lo que se puede destacar ahí, voy a destacar rápidamente lo siguiente. Una vez más, en el numeral 6 de Más allá del bien y el mal aparece la idea de la filosofía como autoconfesión, no voy a abundar en eso. En el numeral 211 de Más allá del bien y del mal regresa la idea del verdadero filósofo como legislador, vuelve a aparecer, y esto en Más allá del bien y del mal, en los prólogos que Nietzsche escribe para sus obras pertenecientes al periodo de la espiritualidad libre, obras que había dejado en su primera edición sin prólogo. En el momento de querer reeditar estas obras, Mano demasiado mano, Aurora, Haya Ciencia, Nietzsche decide ponerles un prólogo a cada una, y dentro de esos prólogos encontramos esta afirmación ya muy importante. En el primero de esos prólogos, en el primero de los que escribe, en el prólogo a Humano demasiado humano, en el primer numeral encontramos la idea de que hay algo que atraviesa todos sus escritos, y eso que atraviesa todos sus escritos, desde el primero hasta el último, es la idea de una inversión de los valores. Este concepto que surge en los años 80 en Nietzsche se convierte entonces ya aquí en los prólogos de 1886 en una fórmula para apresar su pensamiento como una totalidad, y para tratar de apresar el hilo rojo que atraviesa todos sus escritos desde el primero hasta el último, es decir, en ese momento desde el nacimiento de la tragedia hasta Más allá del bien y del mal. La otra cosa que me interesaría resaltar,
que sería interesante resaltar con un poquito más de tiempo es el papel que juega la veracidad en estos prólogos. Dicho de manera muy breve, Nietzsche interpreta todo su desarrollo desde el nacimiento de la tragedia hasta Más allá del bien y el mal, lo interpreta como una especie de vaivén en el que partiendo de lo que él llama el lujo de su veracidad, ¿sí? Nietzsche, digamos, asumiendo esa condición del hombre schopenhaueriano de asumir el sufrimiento que trae la veracidad consigo, arrancando por ahí, siendo ese su punto de partida, Nietzsche confiesa que ha tenido por momentos que deponer esa dura tarea y que ha pasado por fases de autoengaño, su adhesión a Schopenhauer, su adhesión a Wagner, el gran músico, son para él formas de autoengañarse para así de esa manera descansar del peso y el sufrimiento que implica esa devoción a la verdad que lleva en él el nombre de veracidad. De todas maneras, después de traicionarse a sí mismo, Nietzsche habría regresado a sí mismo y habría asumido nuevamente ese lujo de su veracidad, y eso en realidad ocurre con Humano demasiado humano, según el prólogo de 1886 a Humano demasiado humano, y eso lo dice él en el primer numeral de ese prólogo al primer volumen de Humano demasiado humano. La otra cosa que por último habría que destacar es el interés que Nietzsche tiene aquí por una pregunta que ya hemos visto que es una pregunta fundamental para la metafilosofía, que es la pregunta por la meta, el fin de la filosofía. En el prólogo a Humano demasiado humano también Nietzsche se ocupa de esa pregunta, la pregunta por la tarea de su filosofía, y da implícitamente, tácitamente, no de manera expresa, da una respuesta a esa pregunta, sugiriendo que la tarea de su filosofía es precisamente esa inversión de todos los valores. Muy bien, esta es una visión como muy rápida, digamos, de lo que ha ocurrido antes de Ecce Homo. Ahora miremos en el tiempo que me queda, no sé, 10 minutos, 15 minutos, bueno, bien, sí. Echemos un vistazo al índice de Ecce Homo, y aquí pasemos al otro archivo. Ahí cerremos cerrémoslo, pasamos acá, pasemos al puro final del PDF y busquemos ahí el índice de Ecce Homo. Ahí creo que ya le dimos un segundo. No, más adelante incluso. Puro final. Más. Vámonos hasta el puro final. Listo, ahora echemos para atrás con unas 3 páginas. Un poquito más. Sí, ahí, paremos ahí. Este es el índice de Ecce Homo. Y antes de leer en los 10 minutos que me quedan el numeral primero del prólogo, lancemos un vistazo a este índice. Realmente este índice no marca bien, digamos, como la forma como está jerarquizado el texto. Pero entonces, digamos lo siguiente. El texto comienza con un prólogo, ¿sí? Y termina con una sección que se llama ¿Por qué soy un destino?
Este libro, como su totalidad, recordémoslo, está concebido como un prólogo para un libro que va a llevar el título La inversión de los valores. Por todo lo que he dicho anteriormente, ya 2 años antes, Nietzsche había llegado a la conclusión de que la tarea de su filosofía es justamente esa inversión de los valores. Y aquí él está proyectando un libro con ese título y le está dotando a ese libro con un prólogo, y ese prólogo es esta obra que se llama Exe Homo. Entonces, este prólogo hay que entenderlo como un prólogo de un prólogo, ¿sí? Ese prólogo originalmente contiene más de los 4 numerales que contiene hoy, y lo que Nietzsche tiene más allá de los 4 numerales que hoy componen el prólogo es realmente originalmente una versión de por qué soy un destino. Entonces, la última sección del texto hacía originalmente parte de la primera parte del texto, que es el prólogo, y esto me permite a mí decir lo siguiente, y es que por qué soy un destino hay que entenderlo como un epílogo de esta obra, porque ese título, esa es una cuestión muy interesante que no puedo abordar ahora. El resto del texto se puede dividir en 2 partes. Una primera, que incluye las 2 primeras secciones tituladas ¿Por qué soy yo tan sabio? Y ¿por qué soy yo tan inteligente? En esas 2 secciones del texto, Nietzsche se propone dar respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Y vean ustedes la respuesta particular que él da a esa pregunta, que él explícitamente se formula en la primera oración del prólogo de Exe Homo. ¿Quién soy yo? Respuesta a esa pregunta en la tónica que plantea el subtítulo de la obra, que es ¿cómo llega uno a ser lo que uno es? Esa es la pregunta que aparece en el subtítulo de la obra. La pregunta que aparece en la primera línea es ¿quién soy yo? Llamemos a esa pregunta, primera pregunta, la pregunta por el devenir propio, por brevedad, y a la segunda llamémosla la pregunta por la identidad, ¿sí? Esas 2 preguntas están conectadas de tal manera en este libro que dando respuesta a la una, se da respuesta a la otra. Y estas 2 primeras secciones del libro, ¿por qué soy tan sabio? ¿Por qué soy tan inteligente? Son en realidad, como lo muestra el penúltimo numeral de la segunda de estas secciones, el numeral 9 de 10, de por qué soy tan inteligente, la respuesta a la pregunta ¿cómo deviene uno lo que uno es? Puesta en primera persona, ¿cómo devengo yo, Nietzsche, lo que yo soy? ¿Sí? Esa respuesta a esa pregunta me da la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Y estas 2 primeras secciones dan respuesta a la primera pregunta, ¿sí? A la pregunta ¿cómo devengo yo lo que yo soy? Esa es la primera parte de Exe Homo, dividida en 2 secciones. ¿Por qué soy tan sabio? ¿Por qué soy tan inteligente? Luego, la sección siguiente lleva por título ¿por qué escribo yo libros tan buenos? Esa sección está dividida en todos estos subtítulos, ¿sí? El nacimiento de la tragedia, las intempestivas, humano demasiado, humano aurora, todos los textos que ya he citado, más los escritos de 1887 y 1888 publicados hasta entonces. Esa es la segunda parte, de tal manera que esta obra está dividida en realidad en 2 partes, ¿sí? Una primera, bueno, claro, está el prólogo y está el epílogo. Están 2 partes, una dedicada a resolver esas 2 preguntas, la pregunta por el devenir propio, la pregunta por la identidad, y una segunda parte en la que él ofrece una reseña de cada uno de los libros que él ha publicado hasta entonces.
Y aquí es donde yo puedo entonces comentar diciendo lo siguiente: Ecce Homo no solo es una introducción y un prólogo a la inversión de los valores, sino es un prólogo a todos sus escritos, de los cuales ya ha dicho anteriormente, en 1886, en el prólogo a Humano demasiado humano, lo siguiente: todos mis escritos son una inversión de los valores. Esta es la estructura de la obra. Al comienzo de la segunda parte dedicada a sus libros, dice él, literalmente: una cosa soy yo y otra cosa son mis escritos, y de esa manera divide la obra en dos partes. Una, la que está dedicada a decir quién es él, y la otra dedicada a presentar a sus escritos a sus lectores. ¿Qué conexión hay entre las dos cosas? Es precisamente la que vamos a ver al comienzo del prólogo. Entonces voy a leer el comienzo del prólogo y vamos a comentar eso, aunque eso sea lo único que alcancemos a comentar del prólogo. Ahora, antes de hacerlo, para consuelo mío, como decía al comienzo, esta charla realmente tenía el propósito de ser simplemente una introducción a Ecce Homo como el texto en el que aparece la última metafilosofía de Nietzsche, y con esa tarea creo haber cumplido hasta aquí. Lo demás puede entenderse como un plus, ¿sí? Y es, con base en esa introducción, con base en esa contextualización genética de la última metafilosofía de Nietzsche, miremos qué podemos sacar de la lectura del prólogo de Ecce Homo, una lectura que les recomiendo, en términos de cómo entiende él su filosofía, y qué metafilosofía nos propone él en este prólogo. Entonces, ahora devolvámonos. Vamos al comienzo del texto, vamos al prólogo del texto que está en la página 17. Ahí estamos ya en el prólogo. Ese es el numeral 3. Echemos más para atrás, hasta llegar al numeral 1. Ahí estamos, acá, listo. Bien, entonces aquí voy a leer y voy a parar y voy a escuchar, ya para empezar con la parte de las preguntas. Voy a escuchar todas las preguntas, voy a escuchar en un primer momento todas las preguntas que ustedes quieran hacer, las voy a recoger, y en el tiempo que me den para, digamos, preguntas y respuestas, voy a tratar de dar una respuesta consolidada a todas las preguntas que haya y que surjan de la lectura de este texto sobre el trasfondo de lo que he dicho anteriormente. Entonces aquí va la lectura del primer. Perdón, me voy a parar acá y lo voy a leer directamente de la pantalla. Este es el primer numeral del prólogo a ese gran prólogo que es Ecce Homo. Como preveo que dentro de poco tendré que dirigirme a la humanidad presentándole la más grave exigencia que jamás se le ha hecho, me parece indispensable decir quién soy yo. En el fondo sería lícito saberlo ya, pues no he dejado de, comillas, dar testimonio, cierra comillas, de mí. Ese dar testimonio es una cita del Evangelio que no podemos ahorita dilucidar. Más la desproporción entre la grandeza de mi tarea y la pequeñez de mis contemporáneos se ha puesto de manifiesto en el hecho de que ni me han oído ni tampoco me han visto siquiera. Yo vivo de mi propio crédito. ¿Acaso es un mero prejuicio que yo vivo? Me basta hablar con cualquier persona culta de las que en verano vienen a la Alta Engadina para convencerme de que yo no vivo. En los veranos, Nietzsche se trasladaba con frecuencia a la Alta Engadina, que queda en Suiza, y allí se dedicaba a redactar sus libros.
En estas circunstancias existe un deber contra el cual se revelan en el fondo mis hábitos y aún más el orgullo de mis instintos, a saber, el deber de decir: escuchadme, pues yo soy tal y tal. Sobre todo, no me confundáis con otros. Bueno, aquí no voy a resistir la tentación de leer el comienzo del numeral 2, y ahí sí voy a parar. Dice, por ejemplo, yo no soy en modo alguno un espantajo, un monstruo de la moral. Yo soy incluso una naturaleza antitética de esa especie de hombres venerada hasta ahora como virtuosa. Dicho entre nosotros, a mí me parece que justo esto forma parte de mi orgullo. Yo soy un discípulo del filósofo Dioniso. Preferiría ser un sátiro antes que un santo, pero leas este escrito. Tal vez haya conseguido expresar esa antítesis de un modo jovial y afable. Tal vez no tenga este escrito otro sentido que ese. Hasta ahí la lectura. Y aquí va esto. El último numeral, compuesto de una sola frase, de este libro, Ecce Homo, en la última sección llamada ¿Por qué soy un destino?, termina planteando la antítesis de la que está hablando Nietzsche acá, como la antítesis entre Dionisos y el crucificado. Dionisos versus el crucificado. Título del primer libro de los 4 que debían componer el libro prologado por Ecce Homo, La inversión de los valores. Título de esa primera parte, El anticristo. Listo, hasta ahí voy. Muy bien, ¿alguna pregunta? Se pueden acercar hasta acá, les llevo el micrófono, no deseen. Primero que todo a nuestro programa. Bueno, tenía una pregunta que tal vez se acerca mucho en el manejo de la autocomprensión y pues el tema que estoy trabajando ahorita con el profe Carlos Plazas sobre la cultura. Y es que me genera cierto interrogante, el cual pues es así. ¿Es posible alcanzar una autocomprensión auténtica sin antes destruir los valores culturales heredados en el mundo que nos moldea, así como para llegar a la comprensión del cómo soy para formarse en sociedad? La pregunta está enfocada a, digamos que, sobre todo en la conexión de Nietzsche con Schopenhauer, en qué medida la construcción de lo que uno cree que es no es otra cosa que una proyección de lo que los demás creen que uno es. Cómo interactúa Nietzsche en esa definición de sí mismo con las construcciones de otros, especialmente porque hay un prejuicio muy grande alrededor de la filosofía de Nietzsche, y es que tiende a ser una filosofía egoísta, una filosofía un tanto egolátrica, y bueno, a Nietzsche se le han acusado de 30.000 cosas, ¿no? Da para todo Nietzsche, pero un poco como para precisar esa conexión de cómo se concibe uno, tal vez el problema de la identidad, el problema que el profesor refería a través de la apariencia, del concepto de apariencia, en qué medida uno solamente tiene una apariencia de lo que uno es y no la ilusión de veracidad de lo que uno es. Es en ese sentido la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces. ¿Qué tal, profesor Germán? Ir al grano. ¿Hasta qué punto esta metafilosofía no se constituye como una tarea antropológica? Esa sería la primera parte de mi pregunta. Y la segunda es, ¿en qué punto usted podría marcar la transición de una filosofía introspectiva que busca explotar la existencia o un devenir singularísimo como el de Nietzsche, a ya una filosofía que interpela a la humanidad como especie? O sea, al menos por cómo se construyó el ámbito de lo metafilosófico. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Bueno, yo tengo son como inquietudes que no me dejan dormir a veces respecto a Nietzsche.
La primera, en El nacimiento de la tragedia, al menos en la traducción de Alianza, ahí hay unos estudios preparatorios, Sócrates y la tragedia, si no estoy mal, y ahí dice el divino Platón. Yo cuando leí dije, pero no era el gran enemigo de Nietzsche, ¿por qué lo llama el divino Platón? Entonces, primero, o es literal, o dos, es irónico, pero ahí cerré el libro y seguí. Ahora, cuando se habla de inversión del platonismo, no dice ni destrucción ni superación, sino inversión. Entonces, y cuando se habla de la metafilosofía, parecería que lo que quiere hacer Nietzsche es salvar a Platón de Sócrates, que es el gran como villano del origen de la tragedia, ¿no? Pues entiendo que no lo está tomando como ironía, sino literalmente. Lo mismo pasa un poquito en Zaratustra con Jesucristo, ¿no? Ese judío triste que si hubiera estado más tiempo en el desierto, no se hubiera dejado crucificar. Entonces yo siento que Nietzsche quiere salvarnos, como a Platón y a Jesús, del influjo primero de Sócrates y después de Pablo de Tarso. Entonces la pregunta es si la metafilosofía que están proponiendo ahí estos autores es o un ir en contra de Platón, o decir que efectivamente Platón pues fue el que hizo la metafilosofía como la entendemos, y lo que hay que quitar es el elemento sustantivo del socratismo y de la influencia del cristianismo forjado por Pablo. Porque al final yo entiendo que Nietzsche no quiere sacarnos de la filosofía, ¿no? No nos dice vaya a hacer poesía, ni vaya a hacer retórica, ni sea otra vez un sofista. Entonces mi pregunta es esa: ¿qué hago yo con ese divino Platón? ¿Qué hago yo con ese Jesucristo triste en relación con la metafilosofía de Nietzsche? ¿Cuánto tiempo tengo para dar una respuesta consolidada a todo esto? Y no tengo al tiempo que usted me dé. Bueno, comencemos con la última. Voy a dar una respuesta muy personal a una pregunta que Nietzsche responde él mismo en su texto. Entonces, la respuesta oficial, digamos, la puede encontrar usted leyendo la introducción a por qué escribo tan buenos libros. Una introducción que no aparece en el índice, pero esa parte del texto tiene una introducción. Una introducción de 9 numerales, que son una cantidad apreciable de numerales, donde él, diría yo, está dando respuesta a esa pregunta antes de dejar hablar a cada uno de sus libros acerca de sus calidades. Entonces, antes de que él empiece a hablar del nacimiento de la tragedia, respondiendo a la pregunta específica ¿por qué es tan buen libro el nacimiento de la tragedia?, él da una respuesta consolidada a la pregunta, tomada en términos generales, en esos nuevos numerales. Bien, entonces ahí va a encontrar usted una respuesta, pero yo le voy a dar la mía de manera muy completa, un poco enigmática, pero sí muy divertida. Y es esta. Y es una anécdota. Mi padre tenía en su biblioteca, mi padre era médico, mi padre tenía en su biblioteca la obra de Nietzsche tal como estaba publicada en ese momento en Alianza, en la traducción de Sánchez Pascual. Como estudiante de filosofía pero yo ya había hecho unas lecturas en filosofía antes de entrar a la universidad, ya en la universidad, y no sé qué curso, no sé en qué momento, decidí tomar uno de esos libros. Mi interés en la filosofía iba por otro lado. Realmente el libro que me había cautivado a mí era el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Mi interés por la filosofía iba en ese momento por ese lado. Pero ahí estaban los libros de Nietzsche, ¿sí? Esos libros también escritos. Por casualidad, de todos los libros, escogí Exeón, abrí el índice de Exeón, de tal manera que con esta conferencia estoy dando un círculo completo, ¿sí?, en mi lectura de Nietzsche. Al leer el prólogo, ¿por qué soy tan inteligente? ¿Por qué escribo tan buenos libros? Etcétera, etcétera. Decidí cerrar el libro, condenar de una vez al autor y dedicarme a lecturas más provechosas que a leer un ególatra como Nietzsche.
así pasó el tiempo hasta que me lo volví a encontrar. Me encontré con Nietzsche nuevamente leyendo Más allá del bien y del mal para aprender alemán. Y allí, leyendo un numeral sobre el escepticismo, en donde Nietzsche hace lo que dice aquí en el prólogo a ese homo que hace, es decir, haciendo psicología de los filósofos, sentí que Nietzsche hacía psicología conmigo y que me descubría como escéptico y hacía una perfecta radiografía psicológica del escéptico en un tono crítico que me dejaba totalmente al desnudo en mi pobre y débil escepticismo. ¿Qué fue lo que me cautivó? Y eso hace parte de la respuesta por qué escribo tan buenos libros: la psicología de Nietzsche. Y él dice ahí, en ese prólogo, quizá yo sea el primer psicólogo entre los filósofos. No el primer filósofo, pero el primer psicólogo entre los filósofos. Bien, esa es mi respuesta muy personal, como creo que debería ser también en este caso, a la pregunta que usted hace. Ahora, las demás. Wow. Nietzsche y Schopenhauer. Otra vez, una vez más, ¿cuál es la pregunta ahí? Pero necesito solo que me la recuerde. ¿Cuál es la diferencia para Nietzsche entre lo que uno cree que es y lo que los demás ponen en uno de lo que no es? Bien. Voy a dar una respuesta a eso contextualizada en lo que veníamos tratando, que es la pregunta ¿quién soy yo? Cuando Nietzsche trata de responder a esa pregunta tratando de decir quién o qué es el filósofo, que es su manera de hacer metafilosofía, ¿sí? La pregunta central de la metafilosofía es ¿qué es la filosofía? Nietzsche convierte esa pregunta en la pregunta ¿qué es el filósofo? Es su manera particular de abordarlo. Y más particular incluso que eso es abordarla preguntándose ¿quién soy yo como filósofo? Entonces aquí viene lo siguiente. Si uno dice Nietzsche es filósofo, y si es Nietzsche mismo el que en un determinado momento dice soy filósofo, creo que, digamos, la primera vez en la que Nietzsche o cualquiera de nosotros, ¿sí?, se da ese predicado, soy filósofo, lo tiene que hacer con una comprensión de la filosofía que no es la propia, sino es una palabra prestada, es la palabra de otros que anteriormente se designaron de esa manera. Y la historia de esa autoatribución, ¿sí?, de la condición de filósofo comienza con Platón. Es Platón el primero que hace a través de Sócrates el esfuerzo de presentarnos a un personaje que se la pasa tratando de definirse a sí mismo como el filósofo por oposición al poeta, al sofista y al filósofo de antes. Y aquí dense cuenta que ya comienza el asunto. Al comienzo de la apología, el Sócrates de Platón tiene que defenderse de una acusación que dice tú eres sabio, por lo tanto tú eres ateo, por lo tanto estás condenado por impiedad. Y para defenderse de ese cargo, Platón tiene que comenzar diciendo no soy sabio en el sentido que vosotros le atribuís a la palabra sabio. ¿Y qué hace él en la apología? Le da un sentido propio al concepto de sabiduría y de esa manera Platón le puede dar un sentido propio también a la palabra filosofía.
Entonces, sí, el punto de partida, históricamente, como personalmente, es lo que estoy tratando de decir, tiene que ser, ¿no?, el de tomar posición frente al juicio, eres un filósofo, asumido luego en primera persona, en tono interrogativo, soy un filósofo, y en el trabajo de determinar si uno lo es o no lo es. Aquí, Nietzsche, como Sócrates y como Platón, tienen que hacer un trabajo de un profundo deslindamiento para buscar una identidad que todavía no existe y que se configura con esa respuesta. Entonces, así como Sócrates tiene que decir, yo no soy sabio, aunque si el oráculo lo dice, debo encontrar un sentido en que sí lo soy, y ese es el descubrimiento de su misión en el caso de Sócrates. No es distinto el caso de Nietzsche, y no sé si eso sea una buena respuesta a su pregunta. Condensado, nunca arrancamos o siempre arrancamos con eso que dicen los otros de uno, que aquí se convierte en la tentativa de convertir eso en algo que uno dice sobre uno mismo, y en la tentativa el gran filósofo siempre se encuentra decepcionado con ese título prestado y tiene que convertir esa palabra en una palabra propia. Y eso es fundamental en la metafilosofía de Platón y en la de Nietzsche. Y en eso, realmente la de Nietzsche no es la antítesis de la de Platón. Bien, eso diría. Ahora, el papel que juega Schopenhauer ahí, no sé, o esta era otra pregunta. No, que era un referente para los que hay. Ok, bien, démonos ahí por contentos con eso. El asunto de la tarea antropológica, entonces déjenme anudar esta pregunta con esta. La vieja pregunta de la filosofía para Sócrates, ¿quién soy yo?, planteada como la pregunta por el conocimiento de sí mismo. Esta pregunta que aparece acá, me parece indispensable decir quién soy yo. Alguien podría decir, pero esa pregunta no es filosófica, esto no es un texto de filosofía, esto es una autobiografía. ¿Sí? Y uno puede cerrar el índice, como lo hice yo en un determinado método, porque soy yo esto, porque soy yo lo otro, porque eso no sé qué. No, pues, a ver, una autobiografía en ese tono petulante. Yo estoy estudiando filosofía, la filosofía es una cosa y la autobiografía es otra. Muy bien, pues aquí vamos descubriendo que no hay tal diferencia. Entonces, la pregunta ¿quién soy yo? Es la vieja pregunta por el conocimiento de sí. Los antiguos convirtieron esa pregunta ¿quién soy yo? En una pregunta previa, fundamental, que es ¿quién soy yo como hombre? Recuerden ustedes, por ejemplo, Epicteto en las disertaciones, ¿sí? ¿Quién soy yo? Un hombre. Y por lo tanto el comienzo de la respuesta a esa pregunta ¿quién soy yo? Debe comenzar con una respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y ahí es donde viene la antropología filosófica, ¿sí? Y aquí, igualmente, como parte de esa tradición metafilosófica, Nietzsche en su metafilosofía tiene que enfrentarse con ese problema nuevamente. Y en efecto, leyendo los textos de Nietzsche desde humano, demasiado humano, intentará dar una nueva respuesta a la pregunta ¿quién es el hombre? Y diciéndolo muy rápidamente, Nietzsche, el petulante, encuentra que la metafísica en general no ha sido sino un acto de petulancia y de orgullo y de soberbia por medio del cual
la filosofía intenta darle un lugar privilegiado al hombre dentro de todo el concierto de las cosas, pensando que el hombre, como dice uno de sus textos, Humano demasiado humano, pensando que el hombre es más que naturaleza. El hombre es el ser metafísico, como diría Schopenhauer, ¿sí? Frente a eso, Nietzsche escribió un libro completo, Humano demasiado humano, que muestra que el hombre no es lo que cree ser, o el hombre no es lo que la filosofía nos llama a pensar que es, sino que es mucho menos de lo que esa filosofía cree que es. Y ahí está su proyecto, su tarea, como él la llama. Esta es otra manera de llamar la tarea, y la tarea es la inversión de los valores, pero él tiene otra manera de formular esa tarea, y en Más allá del bien y del mal, numeral 230, él dice: la tarea es la retraducción del hombre al texto fundamental, homo natura. De lo que se trata es de ofrecer una concepción natural del hombre, por contraposición a una concepción metafísica, filosófica del hombre. Eso es un proyecto para Nietzsche. Su filosofía se puede definir por ese proyecto como antropología, como una nueva antropología filosófica, ¿sí? Parte de ese proyecto, con eso termino la respuesta a esa pregunta, parte de ese proyecto es la redacción en el año 1886 de lo que él llama una historia natural del espíritu libre. El espíritu libre es el filósofo, y un borrador para esa historia son los prólogos de 1886, entendido los prólogos de 1886 como un proto-Ecce Homo. Podríamos decir que Ecce Homo, como autobiografía, lo que intenta es ofrecer una historia natural del filósofo Nietzsche, sobre el trasfondo de una antropología filosófica en la que se ha hecho la retraducción del hombre al texto fundamental, homo natura. ¿Estaría bien eso así como respuesta? Bien, ahora el divino Platón. ¿Cuál es el papel de Platón en Nietzsche? Rápidamente, o sea, creo que con mi respuesta a la primera pregunta queda claro que la antítesis Nietzsche-Platón no es una antítesis que se pueda establecer, digamos, en cada respecto. Sí, acabo de marcar hace un momento, así como Locke y Meyer justificadamente subrayan que hay una diferencia entre Platón y Nietzsche en el momento de concebir a la filosofía, porque si bien cada uno la concibe como el amor a la verdad, ¿sí?, el valor que tiene ese amor a la verdad y el origen que tiene ese amor a la verdad, o sea, la pregunta por el valor de ese amor a la sabiduría, de esa así llamada voluntad de verdad, esa pregunta por el valor y una pregunta correspondiente, que es la pregunta por el origen de esa voluntad de verdad, por el origen de esa muestra de la sabiduría, esas dos preguntas, que son importantes para el uno como para el otro, obtienen una respuesta distinta, y sobre todo la primera, la pregunta por el valor de ese amor a la sabiduría. Ahí hay una antítesis, ¿sí? Pero démonos cuenta que la antítesis se funda sobre un punto de convergencia, y es que, y esto no lo dije en la charla, pero lo digo ahora, es que realmente trabajan con una misma concepción básica de filosofía, muy básica, que es amor a la sabiduría.
solo que lo que entiende Platón por amor a la sabiduría, en general, y en particular lo que tiene que ver con el origen y el valor de ese amor a la sabiduría, obtiene una respuesta distinta por parte de Nietzsche y, al menos en principio, pero yo diría que también al final, una respuesta opuesta, según la cual, ya lo dice ese fragmento, Platón pone la verdad por encima de la apariencia y Nietzsche, no obstante definirse como filósofo, pone la apariencia por encima de la verdad. ¿Pero en qué sentido? Aquí hay que conciliar de la siguiente manera. Nietzsche cree que una de las grandes verdades, ojo, aquí parece haber una contradicción, que una de las grandes verdades a las que llega su filosofía es la verdad de que la apariencia está por encima de la verdad. Eso parece una contradicción performativa. Y sin embargo, esa es la filosofía de Nietzsche. Y esa es una verdad dura de aceptar, dolorosa para el filósofo. Tener que aceptar como una de las primeras verdades que la apariencia está por encima de la verdad en ciertos respectos, cuando de lo que se trata es de fijarle una meta a la vida. La meta de la vida, lo dice ese fragmento, es la apariencia, no es la verdad. No es la meta del filósofo. La meta del filósofo es la verdad, la de la vida es la apariencia. Y ese es el primer trago que tiene que probar Nietzsche, el potencial filósofo del nacimiento de la tragedia. Bien, entonces aquí, resumidamente, la posición de Nietzsche frente a Platón es ambivalente, como es ambivalente la posición de Nietzsche frente a Sócrates. Y sí hay que establecer una diferencia entre Platón y Sócrates, y la diferencia que se planteó es justamente la que establece Nietzsche. ¿Sí? Se dijo, parece que Nietzsche quiere defender a Platón de Sócrates, y sí, por momentos da la apariencia que así es, sobre todo cuando él dice cosas como esta. Platón tenía una vocación trágica, ¿sí? Él, según cuenta Diógenes Laercio en su obra, él estaba predestinado como autor de tragedias hasta que se cruzó, es decir, estaba predestinado como discípulo de Dioniso, como discípulo del filósofo Dioniso, estaba predestinado a Platón hasta que se cruzó con Sócrates y Sócrates lo enfermó. Esta afirmación de la formación de Nietzsche en el prólogo a Más allá del bien y del mal. Sócrates enfermó a Platón. Platón hubiera sido la planta más bella de la antigüedad si la hubieran dejado crecer. Porque Nietzsche alcanza a ver la vena artística, poética que tiene Platón, y sin duda la tiene. ¿Sí? Y ahí están los méritos que él le da a Platón, pero Platón se convirtió, por así decirlo, en una especie de centauro, de ser mixto, donde la filosofía como ciencia tiene que convivir con la filosofía como poesía. Y en el nacimiento de la tragedia, Sócrates representa a la filosofía como ciencia pura, mientras que Platón, pese, ¿sí?, a la contaminación de Sócrates, todavía, digamos, deja palpitar dentro de su trabajo como escritor esa deuda con la poesía. O sea, mientras que Platón se deslinda de la poesía, él sabe de todas maneras escribir como un poeta, como lo muestran los bellos mitos, ¿sí?, de Fedro y de otras obras. Entonces la relación con Platón es complicada, no es fácil, es una ambivalencia, como la ambivalencia también respecto de Sócrates. Y yo no sé, creo que ya me queda una pregunta por resolver. ¿Sí? ¿Cuál es? La autocomprensión. La primera, ¿no? Sí, que era la más difícil.
Tiene que uno construir su autocomprensión enfrentándose a los valores de su tiempo. Aquí la respuesta depende de lo que entienda uno por uno. ¿Tiene uno que hacer eso? Uno no tiene que hacer eso, y mejor ni lo haga. Tiene un filósofo, para entonces poner esto en el contexto de la presente conversación, tiene un filósofo para autocomprenderse, volcarse contra los valores de su tiempo. Bueno, uno podría decir muy fácilmente, pero ya la respuesta está dada. La filosofía de Nietzsche no es inversión de los valores. Pero la pregunta no es si la filosofía de Nietzsche es inversión de los valores, sino la pregunta más difícil es: ¿tiene un filósofo que volcarse contra los valores de su tiempo para comprenderse a sí mismo? ¿Tiene? Nietzsche cree haber tenido que hacer, y le doy toda la fuerza a ese tenido que hacerlo en virtud del título que tiene la última parte de Exeón. ¿Por qué soy un destino? Cada una de las cosas que Nietzsche dice de sí mismo en Exeón, y una de las cosas que él dice es: soy el filósofo de la inversión de los valores, debe entenderse como una respuesta a la pregunta también: ¿por qué soy un destino? Para Nietzsche, ese es el filósofo como inversor de los valores, es en su caso un destino. Él tenía que ser así. Entonces déjenme convertir la pregunta: ¿tiene el filósofo que ser un inversor de los valores? La respuesta a la pregunta es no. ¿Tiene un gran filósofo que ser un inversor de los valores? Para Nietzsche la respuesta es sí, y nuevamente el caso que se podría aducir aquí es el de Sócrates. Pero esa parte de la respuesta, o la pregunta así formulada la hago y la respuesta la dejo por fuera y planteo esto: ¿tenía Nietzsche que ser un filósofo en el sentido de un inversor de los valores? Examinamos la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué tenía que ser? Y la manera de responderla es: miren quién soy. Miren quién soy. Miren cómo nací, cómo crecí, cómo devine lo que finalmente devine. Y mirando, ¿sí?, dando respuesta a la pregunta: ¿cómo devine yo lo que yo soy? Cuando ese lo que yo soy es un filósofo cuya tarea es la inversión de los valores. La respuesta a esa pregunta es: he aquí el hombre. Miren qué ha pasado conmigo. Este soy yo. Ahora, la respuesta más claramente es: yo reunía todas las condiciones que un hombre podía reunir para invertir los valores. Yo estaba predestinado para eso. Yo tenía que hacer eso. Y la primera oración, no sé, terminamos con eso. La primera oración del texto, ya la vamos a ver. ¿Por qué soy tan sabio? Primera oración del libro, no del prólogo. Después. Abajo, sí, después. 2, 3, 4, después de 4 viene otra más. Otra más. Ahí, no, más, una más. Porque soy tan sabio, perfecto, aquí está. Un poquito más. Ahí. Vean esto. La felicidad de mi existencia tal vez su carácter único, ¿sí? El único,
que puede decir, según él, que está predestinado a la filosofía como inversión de los valores, tal y como él entiende la inversión de los valores, es él. Pero yo ya he dicho que hay manera de entender a otros grandes filósofos de la misma manera. Dice, se debe a su fatalidad. Fatalidad, aquí ya empieza a sonar la palabra destino, ¿no? Que es la que da título a la última sección. Yo, para expresarme en forma enigmática, como siempre, como mi padre ya he muerto y como mi madre vivo todavía y voy haciéndome viejo, esa doble procedencia, por así decirlo, del vástago más alto y del más bajo en la escala de la vida, este ser decadente y a la vez comienzo, Nietzsche se presenta en primer lugar como un decadente. Y parte del esfuerzo de esta primera parte de Ex Homo es mostrar que para invertir los valores se requiere ser decadente. Y él lo es de nacimiento. Y lo es de una manera que lo predispone, ¿sí?, a tener que ser el filósofo que invierte los valores. Y aquí surge una última pregunta, y con esa yo creo que se podría dar cierre. ¿Por qué tiene que ser el filósofo y no otro personaje el que invierta los valores? De hecho, la expresión inversión de los valores, la primera vez que aparece en Nietzsche, más allá del bien y del mal, no se refiere a él como inversor de los valores, sino que se refiere a la moral de los señores, perdón, a la moral de los esclavos, que es la que opera la primera inversión de los valores. Y esa es una moral, no es una filosofía. Pero viene la pregunta, ¿por qué para Nietzsche es el filósofo y él como filósofo el que debe realizar la inversión de esa inversión de los valores para colocar los valores otra vez sobre sus pies, porque están colocados sobre su cabeza? Pero esa primera inversión de los valores no la hacen los filósofos, la hace en Occidente el cristianismo, ¿sí? Entonces queda como esa buena pregunta ahí, que es una pregunta central que emerge de todo esto, y es: ¿cuál es la conexión que existe entre filosofía e inversión de los valores? Entonces, creo que así queda bien también que terminemos respondiendo esa pregunta de esa manera. Listo, gracias.